a tener una clase un poco rápida, no vamos a hacer el ejercicio en la página como al inicio de las clases, debido a que tengo un compromiso de aquí a una media hora, pero esperemos que las siguientes clases ya sean un poco más largas. Vamos a ir el día de hoy directo. Y con respecto a las clases grabadas, el día de hoy no estuve en mi casa, como le había comentado en el grupo, por lo cual no les he subido los links para que revisen las clases grabadas, pero espero en la noche ya facilitarles las clases o los enlaces. Ok, como les decía, vamos a irnos directo al meollo. Y estábamos viendo los cuestionarios. Además, vi que en el grupo la compañera, o bueno, la directora Anita ya les había enviado otros cuestionarios. Entonces, lo que yo sí les pido a todos es vayan resolviendo lo que puedan y vamos a ir comprobando la respuesta acá. Ok, entonces vamos a enfocarnos en el cuestionario uno que está justo en el PDF que les envié el día de ayer. El 2 y el 3 están enviados el día de hoy en el WhatsApp, en el grupo. Ok, solo bueno, como les decía, aquí no les vamos a dar, lo importante va a resolver el problema, pero en sí darles indicaciones generales para que puedan resolver no solo ese, sino muchos ejercicios más. Ok, entonces vamos a comenzar esta vez desde el 10. ¿Por qué? Porque el 10 me pareció de los que más eh, puede darse una prueba. ¿Por qué? Porque matemática, además de lo que es la parte analítica, también viene un componente, perdón, un componente que se llama abstracto. ¿Qué es el componente abstracto? El componente abstracto es lo cuando la mente o el cerebro puede imaginar o pensar en situaciones, figuras, sin necesidad de ver. Ya, ese es el razonamiento abstracto. Por lo general, se ve con series, secuencias, y ya vamos a ver eso el día de mañana, como dije, con más calma. Pero el día de hoy le voy a dar, como digo, algunos consejos para que pueda hacer de manera rápida. Entonces dice el 10, si doblamos un vértice de un cuadrado, ¿cuántos vértices no puede tener el polígono resultante? Y algo más que tienen que irse acordando en matemáticas, siempre como les decía, son los nombres, las leyes. Aquí vértices son la unión de dos lados o son las puntas, como dicen la mayoría de personas coloquialmente. Entonces, un cuadrado tiene 4 vértices. Si usted el día del examen no se acuerda o no puede hacerlo mentalmente, o sea, doblar un papel mentalmente, como a usted le van a facilitar un papel, puede tratar de simular un cuadrado. Por ejemplo, un papel que le dan es un rectángulo, no un cuadrado. Entonces, lo primero que tendría que hacer es tratar de simular un cuadrado. Ya suponiendo lo que está en la pantalla es un cuadrado. Entonces, va a tratar de doblar. La forma más sencilla sería de esta forma. ¿Ya? Si yo le doblo de esta forma a la esquina, vean, eso como digo, tendríamos que hacer mentalmente. Pero si usted no puede hacer mentalmente, trate de hacerlo a mano, ¿sí? Como va a tener a disposición esferos, si a veces le piden contar, le piden dividir o algo, puede valerse de esferos, de algo concreto, se llama en matemáticas, para hacerlo. Ok, bueno, entonces si yo tengo este cuadrado, que como les dije, no es en sí un cuadrado, porque la hoja o una hoja es siempre un rectángulo. Bueno, ahí está más, un poco más parecido a un cuadrado. Ok, entonces, ¿cuántos vértices tiene de la forma más sencilla de doblar? Sería 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, 5 no puede tener un vértice. La otra posibilidad sería hacer que llegue totalmente a la otra esquina. Si yo hago de esta forma, me va a quedar un triángulo, es decir, me va a quedar 1, 2 y 3 vértices. ¿Sí? Entonces, vean, justo y aquí el secreto, cuando usted dobla vértices o dobla figuras o polígonos, el secreto es que nunca va a quedar, bueno, nunca va a ser menor al original. Por ejemplo, siempre puede ser hasta más 5, 10, 15, porque cuando usted dobla, ya aparecen más esquinas, más puntas, más vértices, como usted quiera llamar. Entonces aquí de cajón descartada el número 5. Esto no puede ser, esta no es la respuesta. 4, si se puede, perdón, 4, si formáramos otro rectángulo o otro cuadrado, podría. Y bueno, estos dos ya les indiqué por qué no pueden ser. Y este también les iba a mencionar. A veces en bueno, en las pruebas, en las Olimpiadas, casi digo, bueno, estaba pensando en otra cosa. En las pruebas les van a pedir solo respuestas, no les van a pedir procedimientos. Aquí lo que puede ir haciendo cuando tiene opciones múltiples es ir haciendo un método que se llama de descarte. O sea, si usted no sabe la respuesta correcta o no puede o no encuentra, va descartando posibilidades. Por ejemplo, como este momento estoy haciendo yo. Por ejemplo, el 3 no puede ser, porque ya le demostré que sí puede darse tres vértices, y 5 tampoco puede ser, porque sí se puede dar. Me queda entre 2 y me queda en 4.
2 significaría, y cuando usted tenga una figura de 2 vértices, significa que tiene una línea recta. Para que usted le quede una línea recta al hacer un doblado, y esto aquí, vean, fíjense, cuando usted va a doblar, el vértice no es que usted va a doblar y el otro vértice se va a mover, solo este. Por eso es que mentalmente hasta tendría que estar ahí pegado, o bueno, sostenerle con los dedos en este caso. Si yo le necesito para que se quede una línea, necesitaría que se muevan ¿cuántos vértices? Se muevan 2, y el ejercicio me dice clarito. ¿Cuántos vértices me dicen que se mueven? Se mueve solo uno. Entonces aquí la respuesta, ¿cuál es? La respuesta es 2. Y como dije, aquí el secreto cuando usted dobla vértices es la menor cantidad posible de vértices. Y por lo general el 2 para formar líneas rectas es casi imposible, porque toda figura en la vida cotidiana es, bueno, esto se llama en matemáticas, tenemos 3 dimensiones, bueno, más dimensiones, pero las más conocidas son las 3. La unidimensional, que es un punto, la bidimensional, que es una línea recta, y la tridimensional, que ya puede ser, perdón, los planos también, que son bidimensional, y los cubos, que son tridimensional. Entonces, ¿cuáles son las figuras más inexistentes, las que casi nunca se pueden dar en matemáticas en la vida real? Son el unidimensional y la línea recta? ¿Por qué? Usted puede decir, el esfero es una línea recta. No, el esfero, si usted se da cuenta, es un cilindro muy alargado, nada más, ¿sí? Eso, bueno, como consejo, siempre que tengan así, como les digan, señales, subrayo, busquen o encuentren vértices, por lo general van de 3 en adelante, ¿sí? Porque en la vida cotidiana no se da o es casi imposible realizar ese tipo de ejercicios. Ok, esto estábamos con el número 10. La respuesta aquí es 2. ¿Ya? Ya, y también, por favor, leer bien la pregunta. Aquí clarito dice, ¿cuántos vértices no puede tener el polígono resultante? ¿Sí? Y además, aquí también alguien me puede decir, pero profe, hasta por definición, yo puedo eh, poner la respuesta 2 directamente. ¿Por qué? Alguien me puede decir, bueno, sin hacer todo ese razonamiento que hice, aquí puedo hacer directo, un razonamiento también directo, solo leyendo la pregunta, solo analizando la pregunta. ¿Alguien tal vez? ¿No? Ok, definición de polígono, figura geométrica que se forma por la intersección de perdón, de 3 lados o de 2 planos, como se quiera decirle. El polígono más básico que hay en matemáticas es el triángulo. ¿Y el triángulo cuántos vértices tiene? Tiene 3. La línea recta no es un polígono, entonces pilas, vean, hasta por definición. ¿Cuánto ha sido lo mínimo que puede tener? O la que no puede tener, perdón, es 2. Esta es la respuesta de la 10 del primer cuestionario. Preguntas antes de pasar a la siguiente. No, profe, ninguna. Ya, listo, muy bien. Vamos al 9. Ok, vamos al 9. Dice, el piso de un cuarto rectangular está completamente cubierto por baldosas cuadradas. El cuarto tiene 9 baldosas de largo y 5 baldosas de ancho. Encuentre el número de baldosas que tocan las paredes del cuarto. Aquí lo que usted le pide analizar es el concepto de área y de perímetro. Por ejemplo, si yo quisiera aquí, puede cambiar el día del examen, encuentre el número de baldosas necesarias para llenar es el área. Pues si yo digo para solo toquen la pared, sería ¿qué? El perímetro. ¿Y cómo se encuentra el perímetro de cualquier figura geométrica? Es la suma de sus lados. Como aquí tengo un rectángulo, y recuerden que el rectángulo tiene 2 lados iguales de par en par. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? El rectángulo. Dice que tiene 9 y 5. ¿Cuánto es la respuesta? Si no estoy mal, déjeme comprobar. Sí, 9 y 5. Entonces, ¿cuánto sería la respuesta? 28. Eso, muy bien. Gracias. Entonces, repito, aquí lo que puede cambiar, primero, lo más sencillo, los datos. ¿Sí? Entonces, la respuesta aquí es 28. Y ya les voy a explicar a sus compañeros por qué, pero quiero que quede claro porque esto de aquí no es que le va a tomar un examen un profesor, es decir, que le va a dar un banco de preguntas y de esas preguntas va a sortear 10 o 2 o 5, como le tomen, sino que aquí van a cambiar datos, van a cambiar formas de evaluar, entonces usted tiene que saber lo básico de los conceptos. Entonces, nuevamente aquí repito, aquí se puede cambiar en 2 maneras. Primero, los datos. Poner, por ejemplo, 10 a 20 y ahí tener que hacer multiplicaciones un poco o sumas más largas. O, por ejemplo, le puede poner un rectángulo donde y eso es lo que más
saben cambiar, o sea, hasta yo cambio en las pruebas. Por ejemplo, yo digo, si yo sé que un baño, un cuarto, está con, bueno, tiene las dimensiones de 6 baldosas de largo y el doble de ancho. Vean, solo de esa forma ya cambia el ejercicio, donde a usted no le da netamente un número, sino le dice de forma verbal, de forma textual. Entonces usted tiene que acordarse cómo encuentro el doble de un número, el triple de un número. El doble, si yo dijera, o me dicen el doble de 6, entonces yo sé que el ancho es de 12. ¿Sí? Vean, entonces hay varias formas de cambiar esa manera y las más comunes son el doble por 2, el triple. ¿Nadie? El triple, ¿están vivos? Sí, profe. El triple es 3. Y eso también, como les digo, lo más importante en matemáticas es también la forma coloquial, y justo que estaban en los polígonos, me olvidé de decirles, para que más o menos se acuerden. Como digo, esto de aquí les va a servir en mate de por vida, pero no es tan usado, por ejemplo. Se usa más suma de polinomios, multiplicaciones, pero para que sepan, para ese día también estén preparados. Los términos más usados son monomio o mono, siempre que escuchen monocifra, perdón, es una forma. Monoestéreo también es usado en la vida cotidiana, pero mono es uno. Para dos es bi, por eso es bicolor, binomio, significa dos personas, dos colores y así. Para tres, tri, por eso hasta dicen ustedes el triple de un número, ¿sí? Para el cuatro, ¿cómo se nombra un cuatro? El cuatro no es cuadrado ni rectángulo. Yo sé que tienen 4 lados, pero ese no es el nombre correcto para el cuatro. Aprendamos siquiera hasta el 7, porque hasta el 7 es lo más usado. A ver qué tal estamos en esas matemáticas. Ustedes ya están acabando básica intensiva, así que hasta el 5 vamos a ver cómo nos van. No, entonces les decía, mono, uno, un lado. Si le aumento las terminaciones, por ejemplo, mono estéreo significa una sola salida. Estéreo significa salida, salida de audio, si quieren en la vida cotidiana. Eh, ¿Qué más vamos a hacer? Un monomio, que es un solo término, bueno, y algunas cosas, pero mono, uno. Bi, dos. Tri, tres. Cuatro. Cinco. Seis. Nada. Ok, entonces los más usados son, bueno, los que son usados son bi para 2, tri para 3, tetra. Por eso si alguien compra o se ha dado cuenta que en las leches aparece y dice Tetra Pak, significa que tiene 4 capas de protección en la leche. Busquen, bueno, eso por lo general saben a salir en las leches de cartón. Ok, en la 5 es penta, por eso es el pentágono, lo más común en la vida cotidiana que dicen el pentágono. El 6, hexágono, y el 7, heptágono. Pero bueno, hasta aquí es lo más usado, ¿sí? Entonces, para que se acuerden. Y este es el que más a veces se confían o se olvidan los estudiantes. Tetra es 4, ¿sí? Tetra. Tetranomio, tetra y lo que sea. Ok, muy bien. Entonces, a lo que estaba también de los polinomios, de las formas que puede variar esta pregunta, es que no le den directo los valores, sino que le den de forma verbal, el doble, el triple. Y otra que sabe ser bastante usada es en divisiones, la mitad, la tercera parte. Si yo les diría la semisuma o la semicircunferencia, ¿a qué hace referencia la semi? Semi, cuando escuchan en la vida o en matemáticas, ¿qué significa semi? Acuérdense de la semicircunferencia. ¿Qué es una semicircunferencia? Media. Eso, muy bien, excelente. Entonces, cuando usted le diga, yo tengo un número y el seminúmero es igual a 12, por ejemplo, yo tengo 5 y su seminúmero sería 5 dividido para 2. Siempre que escuchen semi es dividido para 2. Por eso digo, lo más fácil de asimilar es la circunferencia. Si usted digo semicírculo, ¿qué tiene? Solo la mitad, ¿sí? Entonces, semi es dividir para 2. Eso a veces cuando no es que se equivocan, sino a veces no saben o no se acuerdan, pero semi significa dividir para 2, no por 2, dividir para 2. Estamos muy bien en el 9. Aquí los que les decía, otra forma de cambiar sería encontrar el número de baldosas que cubran todo el cuarto. Ahí tendríamos que encontrar el área. ¿Cuál sería el área en cambio ahí? Esas tablas de multiplicar. ¿Cuál sería el área? 9 por 5.
Exacto, pero ¿cuánto es 9 por 5? 9 por 5, 45. ¿Ya? Y aquí vamos a ver cómo estamos en la textual. Supongamos, preste atención, supongamos que está idéntico esto, pero al final le dice, encuentre el número necesario de baldosas para completar el semicuarto. Entonces, ¿cuánto necesitaría de baldosas para completar el semicuarto? Sería 24.5. 24 es 48, ya se fue pasando ya. Ay, era 45. 22, Estamos perdón. muy bien. Exacto, está muy bien en los 22. conceptos, muy bien, pero están equivocándose. Por eso les digo a mí a veces a mis estudiantes, ustedes saben todo, son perfectos. Lo que están equivocando son a veces por apurados, y eso espero que se día, como son 60 minutos, respiren, lleven agua. Bueno, voy a decirle a Sanita que ella misma les lleve agua. Siempre que tengan alguna duda, traten de cambiar de pregunta. Por eso siempre saben decir los profes, cuando usted tiene un examen, haga primero las fáciles y después las difíciles para que el cerebro se vaya refrescando. Pero está muy bien, o sea, el concepto está ahí, solo se falló en esa parte. Muy bien, antes de pasar, ¿estamos bien? ¿Sí? Ok, bueno, entonces vamos al 8. Lourdes pagó 1.50 por 3 paletas, Matías 2.40 por 2 galletas. ¿Cuánto pagó Inés por una paleta y una galleta? Ok, es igual que como les decía el día de ayer, aquí lo único que le estoy evaluando son multiplicaciones y divisiones. Bueno, al primero habría que hacer o sacar el valor unitario, esa sería la forma más práctica, ¿ya? Para no perderse de cada, bueno, de cada golosina, ya, iba a decir cada cosa, de cada cosa. Entonces, ¿cómo sacaríamos el precio de cada paleta? Dividimos el total para el número. ¿Cuánto vale la paleta? 50 Mentalmente, centavos. eso, 50, muy bien. Y Matías, 2.40 por 2 Eh, galletas, igual, dividimos para 2. 1.20. 1.20, sumamos. Sería 1.70. 1.70. Eso, listo. Como les digo, aquí lo único que les van a volver la mayoría de veces es las operaciones. Y si usted se puede hacer, como le digo, a mano, a veces pierden escribir o en equivocarse. Por eso sí, sí le pasé esa página y lo que le pide es siga practicando. No vamos a estar a veces aquí porque se nos va el tiempo. Y como dije, el día de hoy va a ser un poco corta la clase por una actividad que tengo, pero el día de mañana sí retomamos. Ok, el ejercicio 7. Adrián es más alto que Anthony, pero más pequeño que María. Ana es más alta que Andrea, pero más pequeña que Adrián. ¿Quién es la persona más alta? Aquí esto es una pregunta de lógica más que de hacer cálculos, donde usted tiene que valerse de algún método o, bueno, hay varios métodos. El primer método es imaginarse, tratar de que su mente ir imaginando una familia o un conjunto de personas y de ahí saca la deducción. Otra forma es ir haciendo así mismo por anulación. Entonces aquí voy a darle, como digo, 2 minutos a ver cómo resolvería usted. Y yo le voy a dar, o veo si es un método más sencillo o les veo otro método más fácil. Entonces lea nuevamente, está en la pantalla, yo voy a hacer la pizarra en la pantalla. María, Ya, ¿por qué? porque dice que Adrián es más alto que Anto. Ya, muy bien, exacto. Entonces Anthony Pero, descartado, muy bien, gracias. claro, descartado. Le dice, pero más pequeño que María. Ya, entonces Entonces hasta ya se ahorita la necesita. cúspide estaría María. Ya, muy bien. Ana es más alta que Andrea, por ahí no hay ninguna Andrea, pero más pequeño que Adrián. Entonces sería María, no sé si está bien. Exacto, sí, porque los que estaban más altos al inicio es Adrián y María. Entonces, como no hay quien más le gane, además de Adrián, él se queda descartado. Entonces, está muy bien. Esto, como les decía, hay varias formas. La forma que hizo su compañera, se podría decir la forma más sencilla, ir descartando o ir pensando mentalmente. Porque también usted podría ir haciendo, como les decía, un tipo de dibujo. Si quisiera, por ejemplo, ir haciendo lo que en la mente se llama el proceso abstracto, ir haciendo de forma concreta, es decir, dibujando, ir haciendo así, por ejemplo, este que sea Adrián, eso, pero la cosa es que se va a demorar. Pero lo que siempre sucede en las pruebas es que nos entran nervios, a veces nos entran el 2 más 2 me olvido y son complicados, entonces no hay ningún problema. Si usted no puede o no se acuerda, un papel al lado y trate de hacer eso. Ok, vamos a ver cómo nos va con el 6.
Julio nació el día que Janet cumplió 5 años. ¿Cuántos años tendrá Julio cuando Janet tenga el doble de años que Julio? Esto hasta parece como un chiste del Chavo del Ocho, creo que sabe ser, pero bueno, veamos cómo les va. Julio nació el día que Janet cumplió 5 años. ¿Cuántos años tendrá Julio cuando Janet tenga el doble de años que Julio? 15. Ok, como les decía ayer, vamos a explicar por qué. ¿Cómo sacó que es 15? Porque Julio recién tenía pues 0 años, digamos, cuando nació. Ya, Janet muy tenía bien. 5, como dice el doble, supuestamente Janet ya tuviera 15 años. No me parece, o sea, el razonamiento no me convence del todo. Y se puede hacer, como digo, mentalmente por ecuaciones también eso. Pero yo quiero también que ya vayan agilizando mentalmente. Ok, vamos a sacar la respuesta por ecuaciones y después yo les voy a indicar un método más sencillo. ¿Qué son ecuaciones? Ya más o menos deben haber visto rápido. ¿Y por qué les voy a indicar ecuaciones? Porque es una forma, un procedimiento general para varios ejercicios, no solo para edades. Lo que sí tiene que aconsejar, o perdón, lo que sí tiene que recomendarle el profe o usted siempre que va a ser un problema de ecuaciones y algo que no interpretan es escribir qué es X. Por ejemplo, siempre comienzan X más 5 o lo que sea, ¿ya? Entonces, X va a ser en este caso, déjenme, solo les leo nuevamente porque está aquí el problema. Ok, dice, y X siempre tiene que ser la pregunta, dentro de la pregunta que le están dando el ejercicio. No puede lanzar usted también a lo que quiere. Entonces dice, ¿cuántos años tendrá Julio cuando Janet tenga el doble de años de Julio? Ok, entonces X va a ser edad de Julio. Ok, bueno, dice, Julio nació el día que Janet cumplió 5 años. ¿Cuántos años tendrá Julio cuando Janet tenga el doble de años de Julio? Bueno, esta ecuación se puede hacer, pero va a salir una determinación, pero que es aquí. Para poder plantear el doble de la de Julio, bueno, solo con esto para que no se pierdan o no dejar inconclusa esta ecuación. Como les decía antes, para yo encontrar el doble, el triple, la cuarta, la quinta, es 2x. ¿Por qué? Porque una cosa es decir el doble o 2 veces más. ¿Por qué? Porque el doble es 2x y 2 veces más es x más 2. Esto es lo que la mayoría de personas se equivoca. Bueno, y ojalá ya mañana o el día de que hagamos más ejercicios de esto, porque eso, como digo, de ecuaciones es lo que la mayoría de personas se equivoca. Y bueno, eso como digo, ok, este de julio, por ecuaciones, vamos a hacer mañana, porque el día de este momento, la resolución, yo ya tengo en la mente por lógica, pero yo quiero hacer por ecuaciones, y si no estoy mal, es la misma de las 5. 5 nació de julio, de la Janet, entonces vamos a la 4. Ok, y como ya faltan 3 minutos, vamos a hacer la 4 y como digo, el día de mañana vamos ya a terminar este cuestionario y los demás que tengamos. Me hacen acuerdo al inicio de la clase a pasarles el ejercicio 5 y 6, que es el mismo, que me estoy dando cuenta. Si no estoy mal, Janet, ajá, sí, es lo mismo. Solo han cambiado las respuestas. Entonces, de eso no habría problema. Y para terminar, ya como vamos a tener 1 hora o 2 horas ya para ir finalizando los cuestionarios, terminamos el cuestionario 2 y el cuestionario 3. El otro que les había enviado Anita no es ¿cómo sería? De su nivel, es del nivel de bachillerato, así que no, si están preocupados por los temas que están ahí, no, eso no tiene nada que ver con su Y ya estaba nivel. preocupada yo. Ok, no, solo ahí estaba, Yo justo dice también nivel estaba 2. asustada con eso, no. No, creo que son 3 que mandó Anita, decía cuestionario 2, nivel 1, cuestionario... Sí, pero son 3, pero el último no, son, como decía, muy complicados para su nivel. Ok, entonces vamos a terminar de hacer la 4 y la 5 de mañana les voy a pasar, como digo, la forma de ecuaciones, que es la que ya más necesito que dominen, y em, la forma lógica. ¿Por qué quiero concentrarme en ecuaciones? Porque la mayoría, antes de que me olvide, y mañana me voy a olvidar y no les doy la indicación general de cuál es la falla. A mí me gusta indicarles las fallas para que eso vayan y eviten el día del examen.
Por ejemplo, les dan las preguntas, dice, José tiene cierta edad ya, tiene X edad, ¿ya? Y Juan tiene el doble de la edad de José. Entonces, ¿qué hacen ustedes o qué hacen los estudiantes cuando escuchan eso? Dice, bueno, yo sé que Juan, y como dice que tiene el doble de la edad, ponen de esta forma la ecuación. X, este es José y este es David. Bueno, ya no me acuerdo ni los nombres. Entonces, aquí estaría mal. ¿Por qué? Porque usted está diciendo, veas, hasta podríamos poner un ejemplo rápido. Si José tiene 5 y David tiene el doble, sería 5 por 2, 10. Y al hacer esto en la ecuación, vea lo que hizo. 5. ¿Cuánto vale 5 por 2 por 5? Vale 10. ¿Y esto de qué es una igualdad? Lo que le decía, no, esto es, la igualdad tiene que ser idéntica. 5 igual a 5, 10 igual a 10. ¿Dónde tendría que yo compensar el doble de edad? ¿O dónde tendría que poner el doble de edad? Al que le falta, a Juan. Recordando que las ecuaciones son como una balanza. Usted no puede aumentar a un lado sin tener o sin disminuir en el otro. Por eso digo, es que eso es lo que la mayoría se equivoca en ecuaciones. ¿Sí? Siempre como escuchan, dice, bueno, María tiene el doble de Juan, entonces ponen a María. Y siempre aumentan al que ya tiene, le vuelven a aumentar. Sí, eso, bueno, como digo, vamos a tratar de evitar en clases posteriores, mostrarles más ejemplos. Y para finalizar, como digo, para no que nos quede incompleta, vamos con la 4. Por lo último que vi de los temas que les están evaluando, en matemáticas se llama métodos de conteo o permutaciones, también pueden buscar en internet. En una carrera, el número de niños que llegaron detrás de Raúl fue el doble del número de niños que llegaron delante de él. Si Raúl llegó décimo, ¿cuántos niños participaron en la carrera? Vean, igual, el 4 y el 5, y el 6, obviamente, que es repetido, son todo se puede hacer, no digo mentalmente, o se puede hacer por ecuaciones. Tratemos de hacer mentalmente, hacer por lógica, a ver cómo harían. ¿Alguien? ¿Son 28 niños? Ya, son 28. Expliquémonos por qué, pero recordando que Raúl es décimo, es decir, delante de él, ¿cuántos hay? Ajá, sí, Raúl llegó décimo. Delante de él habían 9. Exacto, muy bien. Y dice el doble, entonces serían 18. 18 más 9. Son 36. No, 26, 27. ¿qué digo? 27. 26. 27. 27. 27. Pero hay que contar a Raúl que también participó en la carrera. Y Es más 28. él son 28. Sí estaba bien, yo no sé por qué dudo, pero bueno, como digo, son pequeños. Me pone nerviosa, profe. No, pero es que ese día, y se van a poner más nerviosos porque las Olimpiadas te va a haber gente que está, escribe y escribe, y usted no sabe qué hacer. A veces usted dice, pero están usando regla y yo no traje ni regla. Entonces esas cosas nos sucede. No, yo les digo por experiencia, porque ya he visto chicos y yo mismo he participado en Olimpiadas y ahorita, como digo, estamos en confianza. Ese día, hasta por los propios nervios, hacemos, no digo el 2 más 2, estamos dudando cuánto es. ¿Sí? Entonces, siempre tienen que estar seguros, pues está muy bien lo que dijo su compañera. Vamos analizando mentalmente. Si se puede hacer mentalmente, genial, pero si usted necesita hacer una ecuación como vamos a hacer el día de mañana, genial. O también, como le digo, otra forma de hacer sería dibujar. ¿Por qué? Porque a veces se confunden décimo. ¿Dónde es o qué posición es el décimo? Usted podría dibujar, por ejemplo, aquí, y podría poner puntos suspensivos, si usted quisiera. Es una forma de representar, como les decía, hay varias formas de resolver ejercicios. La forma más sencilla y la forma que quisiera que dominen es de la forma lógica, o sea, decir solo utilizando su cerebro y poniendo el ejercicio, pero está bastante bien hasta el día hasta ese ejercicio. Ok, entonces, como les decía, por el día de hoy no vamos a realizar la actividad en la página que estamos habituados, porque la verdad, como les mencioné, tengo un evento
Me estaban pidiendo los videos. Les voy a tratar de subir máximo hasta el día, perdón, hasta hoy a las 8 de la noche para que puedan revisar, debido a que, como les digo, no estoy con mi computadora a mano y no les puedo hacer llegar rápido los videos. Y entonces nos veríamos el día de mañana. Esperamos si mañana ya contar toda una hora o 2 horas para terminar los cuestionarios. Y en los siguientes días simplemente ir haciendo prácticas, ir viendo así mismo, cambiando datos, ver qué si fallan en tablas de multiplicar o si fallan en divisiones. Recordar, por ejemplo, hasta una raíz cuadrada, porque a veces no se acuerdan cómo hacer una raíz cuadrada. Aunque yo le aconsejo más que ir a buscar una raíz cuadrada, y ya con esto sí finalizo porque se me va el día, es, por ejemplo, si usted se pone a hacer la raíz cuadrada de 20 ya, que no es exacto. Entonces, si usted se pone a sacar el doble y después, o sea, el paso a paso jamás va a terminar en una olimpiada a tiempo o con el tiempo suficiente. ¿Qué se le aconseja al estudiante? Al estudiante igual se le aconseja un método que se llama de aproximación, es decir, buscar primero entre qué números, entre qué cuadrados perfectos está. Por ejemplo, yo sé que el 4 al cuadrado es 16 y 5 al cuadrado es 25, entonces está entre el 4 y el 5. Entonces ahí sí voy haciendo más o menos un redondeo. Por ejemplo, si yo pusiera 4,5, ¿cuántos decimales? O sea, perdón, vamos a hacer un promedio. Desde el 16 hasta el 25, ¿cuánto hay? ¿Cuántos números? ¿Cuánta distancia? Del 16 al 25. 4. No, porque si del 16 al 25, no al 20. 9, profe, 9. 9. 9. Exacto, 9. Y para yo llegar al 20, ahí sí para llegar al 20 son 4. Entonces, por aquí sería 4,31. Yo ya sé mentalmente eso, como les digo, pero eso es por la experiencia. Es que aquí, como les digo, usted tiene que ir simplemente, no le voy a poder explicar tan rápido por qué es esa respuesta, o de dónde sale esa respuesta, porque, o sea, tan rápido, pues sí le voy a explicar. Pero nuevamente, usted va haciendo una aproximación, porque si usted se pone a hacer así, directo estos ejercicios, paso a paso, es imposible que, bueno, no imposible, sí es posible, pero se va a demorar una infinidad, y la mayoría de veces ni se acuerdan cómo realizar una raíz cuadrada. Y ya para finalizar, veamos cómo les va con esto. A ver, raíz de 113. ¿Cuánto creen que será la raíz de 113? La raíz cuadrada. 10 al cuadrado es 100 y 11 al cuadrado. Eso, y lo que les decía, por favor, las tablas y las potencias vayan memorizándose o vayan practicando del 1 al 12. Esa es lo más importante en matemáticas, tener siempre práctica o siempre en la mente del 1 al 12, no del 1 al 10. Del 1 al 10 ya es para la escuelita, para los niños, ya cuando están en bachillerato, en básica, superior, es del 1 al 12. ¿Cuánto es 11 al cuadrado? 11.5. 11,5, no, ya se va pasando. Y 10,5 también sería muy arriba. 10,4, 10,3, por ahí debe ser, pero más 4, 10,4 debe ser. Ok, pero como les decía, estamos bien, y eso ya vamos a seguir practicando el día de mañana. Ya les voy a pasar el método exacto de cómo se hace eso, y otras formas, hacer multiplicaciones de manera rápida, divisiones de manera rápida, aunque bueno, de multiplicaciones creo que ya les dije, perdón, ya les dije cómo hacer, pero lo que necesitaba o me hacen acuerdo es con decimales, porque si vi ejercicios con dinero y con decimales, eso es lo que la mayoría de personas se pierde. Pero bueno, entonces eso nos veríamos el día de mañana, mis estimados estudiantes. Cualquier cosa, igual me escriben al WhatsApp personal o al grupo. Voy a tratar de responder lo antes posible, pero a veces estoy también en otras actividades y no puedo, pero siempre trato de darles solución. Antes de finalizar, ¿alguna duda, comentario? Por favor, y sigan repasando en la página, sigan repasando. No es necesario que sea justo el día hoy a las 6 para que se pongan a repasar, porque, como digo, no en estas pocas horas que tenemos de lunes a viernes, no les va a alcanzar para repasar todo. Entonces repasen en las mañanas, en ¿Qué las página tardes, era? antes de dormir. Ajá. Bueno, entonces, si no hay preguntas, Profe, éxitos. ¿qué página era? Les mando Por este favor, momento. me la ponen. Es justo esto.
Bueno, les digo, esto es bastante útil hasta si tienen algún familiar, bueno, alguien que quiera repasar y como hoy en día están bastante inmersos en la tecnología, si usted se da cuenta, hasta los mayorcitos están ya con los celulares. Entonces, si tienen niños en especial, usted ingresa en esa página y es hasta como un juego para ellos, ¿sí? Entonces puede ir organizándose. Voy a enviarle algunas veces porque a veces no sabe aparecer. Pero es esa página que como le mencioné. Ahí usted puede escoger el juego que quiera, el tema que usted desee, para que vaya practicando. Ajá. Listo, Ya, entonces, mis gracias. estimados, nos vemos el día de mañana. Una buena noche y cualquier duda, a sus órdenes. Nos vemos. Gracias, hasta mañana. Ya, Gracias, profe. Igual.